Bienvenidos con todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo estudio sobre el Evangelio de Juan. La semana pasada estábamos estudiando la última parte del capítulo 16. Nos quedamos en seis frases, seis conceptos que Jesucristo les dice a sus discípulos poco antes de orar por ellos y luego partir para el Getsemaní, donde va a estar orando y donde Judas lo va a traicionar entregándolo a los soldados del sumo sacerdote. Y analizamos estos seis conceptos, estas seis frases que Jesús les dice a sus discípulos como últimas palabras de la última cena, porque están terminando ya la última cena. Así que les invito a orar para prepararnos para este estudio. Señor, gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. Guía tú la palabra a nuestros corazones y bendícenos en tu nombre. Amén y amén. Les invito a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Juan capítulo 16. De los versículos 24 en adelante. Juan capítulo 16, desde el versículo 25 en adelante. Les habíamos dicho que Jesús va a mencionar seis cosas, ¿no? La primera de ellas está en los versículos 25 al 27. Cuando Jesús les dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que la primera cosa que Jesús les va a dejar grabado en su corazón para que no lo olviden es que Dios los ama, que el Padre los ama porque ellos creyeron y amaron a su Hijo. Esto es interesante porque ya sabemos lo que la Biblia nos dice sobre el amor a Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Esta fue la primera enseñanza. La segunda enseñanza está en el versículo 26. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esta segunda enseñanza de Jesús tiene que ver con su encarnación. Cuando dice salí del Padre y he venido al mundo. Para que no olvidemos que Jesús, la raíz de Jesús es divina, que no es solamente humana. Y eso lo diferencia a Jesús de todos los seres humanos que hayan pisado esta tierra. La esencia de Jesús, el origen divino de Cristo. Y la segunda es cuando dice, otra vez dejo este mundo y voy al Padre. Es decir, él está diciendo que está regresando a ese lugar donde estaba antes de encarnarse. Y esto nos habla de su eternidad, ¿no es cierto? Esta es la segunda enseñanza. La tercera enseñanza está en los versículos 29 al 31. Y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Y esta frase de Jesús es un llamado a la incredulidad de sus discípulos. Sus discípulos lo habían visto a Jesús hacer milagros, caminar sobre el agua, multiplicar panes y peces, sanar paralíticos, sanar ciegos, una serie de enfermedades. Y después de todo lo que habían visto, recién dicen, por esto creemos que ha salido de Dios. Y Jesús les llama a reflexión. ¿Recién ahora creen? ¿Recién ahora creen? Esa fue la tercera enseñanza. Y la cuarta enseñanza está en el versículo 32.
He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No estoy solo, el Padre está conmigo. Todos ustedes me van a abandonar, pero no importa. Si el mundo entero me abandona, no importa. Si mis propios discípulos, mis amigos me abandonan, el Padre está conmigo. Estas 4 enseñanzas las vimos la semana pasada. Si no las escucharon, pueden buscar en el YouTube el estudio de Juan capítulo 16, versículos 25 en adelante, primera parte. Ahora nos quedan todavía dos últimas frases que Jesús mencionó. La primera está en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mismo versículo, la segunda parte dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo, estas 2 últimas frases, son como el broche de oro de la última cena. Porque Jesús les está diciendo las 2 últimas cosas que les dice antes de ir al Getsemaní para ser arrestado es, en mí tendréis paz y en mí tendréis victoria sobre el mundo. En mí tendréis paz, en mí tendréis victoria. En mí hallaréis la paz que necesitan para enfrentar la vida con sus adversidades. Y en mí encontrarán la victoria que necesitan para enfrentar al mundo, porque Jesús venció al mundo. En mí tendréis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vivimos en un mundo rodeado de envidias, de egoísmos. Hay gente mala, de verdad que hay gente mala. Yo he conocido gente y me he preguntado cómo puede haber gente tan malvada. Hay gente que tiene la maldad en su corazón, pero sobre todo la envidia, la codicia, el egoísmo, es pan de cada día. ¿Y qué podemos esperar de un mundo así? Jesucristo dijo que en el mundo hallaréis aflicción. Esta palabra aflicción que aparece en Juan 16:33 en el griego es tripsin, que significa tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento. Eso es lo que significa. Jesús está diciendo que si buscamos en el mundo, lo que el mundo nos puede ofrecer es tribulación, aflicción, angustia y sufrimiento. ¿Podría alguno de los oyentes que me están escuchando en este momento, podría alguno decir que el mundo lo único que le ha ofrecido ha sido paz, amor, seguridad? ¿Podría? La verdad es que quizás alguna persona ha nacido en cuna de oro. Muy bien, quizás eres uno de los poquísimos en el mundo que tienen estos privilegios. Pero la mayoría de personas, por ejemplo, lo que tenemos es que tenemos momentos de felicidad, de alegría, es cierto. Pero también hay momentos en que no podemos soportar tanto dolor, tanta angustia, tanto malestar. El mundo lo que nos ofrece es aflicción, es angustia. ¿Por qué? Porque el mundo desarrolla el egoísmo, la envidia, la codicia, la maldad de la gente. Hace tiempo estábamos con un amigo trabajando y él me decía que él creía en la humanidad, que él creía que la humanidad era buena. Y yo le dije, no creo eso. Yo no creo que la humanidad sea buena. Yo creo que la humanidad se reprime cuando las leyes o las autoridades la reprimen.
Pero yo creo que si la humanidad lo dejaras, mira la cantidad de guerras, mira la cantidad de asesinatos, de violaciones. Yo no creo que la humanidad sea buena. Y entonces en un mundo así, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos puede traer eso al corazón? Si no solo aflicción, como dijo Jesús. Y por eso es que Jesús le clava a sus discípulos este concepto. Jesús se despide de sus discípulos diciéndoles que la fuente, que el único centro de abastecimiento de paz verdadera es Jesús. Que el único que puede darte una paz verdadera es Jesús. Que no hay nada ni nadie que pueda darnos la paz que necesitamos. La paz sobrenatural. Y quiero que escuchen bien esta frase. La paz sobrenatural. Aquella que se puede experimentar a pesar de la adversidad. Aquella paz sobrenatural que se puede experimentar a pesar de la adversidad viene de Dios y solo se encuentra en Jesús. Cuando nuestro corazón se afina con su Creador, entonces el corazón siente que ha llegado a casa y comienza a experimentar la paz de Dios. Naturalmente que los que están en este momento escuchándome pueden creer lo que estoy diciendo, o simplemente pueden decir que no lo creen. Nosotros, los creyentes, experimentamos eso, creemos esta verdad, y ¿saben qué cosa? La experimentamos. Mientras que otros que dicen, no, yo no creo esto, siguen viviendo en sus aflicciones, siguen viviendo en sus angustias, y pasan la vida sufriendo por eso. Por eso es que la Biblia dice que es importante que creamos en las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, en mí tendréis paz. Hay algunos versículos bíblicos que valen la pena recordar. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tomen lo siguiente. La paz os dejo. Y Jesús añade, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz circunstancial, temporal. Y Jesucristo no te da ese tipo de paz. Él te da su paz que viene del cielo. Vamos a recordar algunos aspectos de la paz. El punto 1. Todos creemos que la paz es una reacción emocional ante las circunstancias que te rodean. Entonces tú dices, ¿no? Si todo me fuera bien, si me sintiera amado, si tuviera un trabajo estable, si tuviera dinero en la cuenta, entonces sentiría paz. Pero ¿sabes qué es una mentira? Sí, porque tú puedes tener trabajo y pensar que puedes perder el trabajo, te quita la paz. Tú puedes decir que tienes dinero en el banco, pero pensar que puedes perder el dinero, pensar que te pueden robar, pensar que te pueden estafar, ya te quitó la paz. O por ejemplo, tú dices, bueno, ahorita estoy sano, pero pensar en que puedes quedar enfermo, ya te quitó la paz. Entonces, cuando la gente dice la paz es una reacción emocional ante las circunstancias que te rodean, que si todo te fuera bien, entonces te sentirías en paz, de repente te das cuenta que no es así. Que a pesar de que tengas lo necesario, aún sigue tu corazón sintiendo una angustia, una inseguridad, una falta de paz.
Y el punto 2, ¿qué es esto? La verdadera paz es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos de su Creador en los cielos. La paz verdadera es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos de su Creador en los cielos. Por eso el texto nos dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pregunta, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. La paz viene de Dios. La paz la encuentra un corazón que se ha reconciliado con su Creador. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta palabra perseverar es samuk en el hebreo. Samuk, que significa sostener, apoyar, reposar sobre algo, afirmarse. En otras palabras, podríamos decirlo así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se sostiene. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se apoya. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti reposa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se afirma. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Yo puedo orar todo lo que quiera. Puedo orar y ayunar todo lo que quiera. Pero si no aprendemos a confiar y descansar en el Señor, seguiré tan preocupado como siempre y nunca llegará la paz a mi corazón. La paz recién viene a mi corazón cuando yo, aparte de orar y de clamar a Dios y de buscar a Dios, empiezo a confiar en Dios. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, llena mi corazón. Porque es Dios el que guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Confiar en el Señor activa la paz de Dios en mi alma. Y según este versículo, ¿de dónde viene la paz? De Dios, pues. Tú guardarás, sí, se está hablando de Jehová. Tú guardarás. Hay otro salmo, capítulo 4, versículo 8, que dice, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y junto con este versículo hay otro que dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y me encanta porque esta es la paz de Dios, que acompaña inclusive el sueño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Naturalmente hay casos de personas que necesitan
por cuestiones físicas, necesitan a veces tomar una pastilla para dormir. Eso no hay ningún problema porque hay personas que clínicamente son diagnosticadas que necesitan este tipo de pastillas para dormir. Pero siempre recuerda que el mejor somnífero es la paz de Dios en tu corazón. Bueno, esta es la quinta enseñanza de Jesús a sus discípulos. En mí hallaréis paz. Vamos a la sexta, cuando Jesucristo dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y esto, hermanos, es un grito de victoria. Y esta es la mejor manera de terminar la última cena. La última cena, su última frase para ellos antes de ponerse a orar por ellos, porque el capítulo 17 de Juan va a ser un capítulo completamente de oración, es una oración de Jesús. El capítulo 16, la última frase es un grito de victoria. Yo he vencido al mundo. No es una victoria nuestra, es su victoria. Su victoria. Jesucristo les dice, yo he vencido al mundo. Y muchos de los hombres que estaban ahí para crucificarlo, el sumo sacerdote, el mismo Judas y toda esa gente pensaron que crucificándolo y matando al Señor iban a vencer. No, la victoria era de Cristo. Ahora, cuando Jesucristo dice, yo he vencido al mundo, ¿de qué está hablando? Cuando estudiamos la Biblia encontramos que el término mundo se puede aplicar de tres maneras diferentes. La primera de ellas está en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En este sentido, se está refiriendo al mundo como planeta. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Está hablando del mundo como planeta, como el planeta Tierra, ¿no? La segunda forma de utilizar el término mundo es esta. Mateo 26:13. Dicen, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Está hablando del mundo como tierra habitada, ¿no es cierto? Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, la tierra habitada, todos los seres humanos que poblan este planeta. Entonces, esta es la segunda manera de entender el término mundo. Pero el tercer término, que es el que a nosotros nos interesa, es este. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí está hablando de un sistema, una sociedad compuesta por seres humanos que se alejaron de Dios y que han decidido vivir de espaldas a Dios. Entonces, la tercera manera de entender el concepto del mundo es cuando hablamos del mundo como un sistema, como no solamente el planeta o no la gente que vive, sino como esta sociedad, este sistema en el cual vivimos, este sistema que decidió apartarse de Dios, este sistema que decidió cambiar los conceptos de moral de Dios por los conceptos de pecado del diablo. Este sistema. Otro versículo nos dice, Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo,
yo no soy de este mundo. Estas fueron palabras que Jesús se las dijo a esos sumos sacerdotes que tenían el corazón entenebrecido. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, les dice. Vosotros sois de este sistema. Yo no pertenezco a este sistema, ¿no? Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando del Espíritu Santo, dice que este mundo, que este sistema, que esta sociedad no conoce al Espíritu de verdad. No lo puede recibir, tampoco le ve ni le conoce. Está hablando del sistema. Entonces, hay tres maneras de entender la palabra mundo. Como el planeta, como la humanidad y como este sistema en el que vivimos. Y de eso es lo que Jesús está diciendo cuando Él dice, yo he vencido al mundo. Debemos recordar que todos los creyentes tenemos tres enemigos. El primero de ellos es mi propia carne, casi como durmiendo con el enemigo. Es decir, nosotros somos nuestro peor enemigo. El texto de Gálatas que todos conocemos nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿De qué carne? La mía, mi propia carne. Porque el deseo de mi carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra mi carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, y toda esta lista de cosas que mi carne quiere hacer para alejarme de mi Creador. Al final dicen, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. ¿No? Porque nosotros nos convertimos en nuestro primer gran enemigo. El segundo es el diablo. 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Así que el diablo está rondando para ver si es que tiene la oportunidad de devorarte, ¿no? De plantearte alguna alternativa que te haga salir del círculo de protección del amor de Dios, entrar al terreno del diablo y para que el diablo pueda destruirte. Y en tercer lugar, el mundo como sistema también es nuestro enemigo. Dice, el mundo está alejado de Dios y lo que es peor, quiere controlar nuestras vidas. Un sistema infectado de codicia, egoísmo, lujuria, inmundicia, que te quiere gobernar. Que te quiere gobernar. Y si tú no haces lo que el mundo quiere, entonces te vuelves enemigo del mundo y el mundo se vuelve enemigo tuyo, ¿entiendes? El mundo quiere controlar lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas. El mundo quiere gobernarte, controlarte, esclavizarte. El mundo te dice lo que es bonito en cuanto a la moda. El mundo te dice cómo hablar, lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir. El mundo te dice que las fiestas son buenas. El mundo te dice que el libertinaje sexual es bueno. El mundo te dice que todo lo corrompido es bueno. Y el mundo quiere que tú le obedezcas. Por eso estamos en una guerra contra el mundo. El mundo es un enemigo nuestro.
No, Jesucristo le había dicho, repetimos este versículo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, le dice Jesús a los sacerdotes. Yo no soy de este mundo. Y en Juan 15, Jesús les anunció a sus discípulos y les dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no se amoldaba al mundo. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Lo más interesante de todo esto es lo siguiente, que si estás en Cristo, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús venció al mundo. Si Jesucristo reina en nuestro corazón, tenemos la capacidad, el corazón, el poder, la fuerza para enfrentarte a este mundo que quiere doblegarte y que quiere alejarte de tu Creador. Entonces yo no tengo por qué vivir derrotado, ni tengo por qué vivir frustrado o angustiado, porque Cristo obtuvo la victoria. Hay que entenderlo. Nosotros no somos los pobrecitos de la sociedad, los cristianitos tontitos que creen en Dios. No, nosotros somos los vencedores. Nosotros somos los que estamos en victoria. A veces nos confundimos. La Biblia dice que hay que ser mansos, pero a veces pensamos que ser mansos significa ser mensos. O en el Perú le dicen ser monses, ¿no? A veces yo me he encontrado con gente cristiana que se comporta como si fuéramos los derrotados de la sociedad. Como que tu fe, o sea, el tener una fe en Jesucristo, mejor no digas nada a nadie. ¿Por qué? Porque parece como que los cristianos son la escoria, la basurita, que hay que avergonzarse de la fe. Un momento. Nosotros tenemos la victoria de Cristo. Cristo venció al mundo. Miren estos textos de acá. Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Tenemos victoria por medio de Jesucristo. Otro pasaje. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ti es más poderoso que el que está en el mundo, el diablo. Este versículo a mí me ayuda mucho. A veces cuando tengo problemas o cuando estoy a veces un poco deprimido o angustiado, recuerdo este versículo. Mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor, el Espíritu Santo es más poderoso que el que está en el mundo, que el diablo que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, ya hemos visto que tenemos victoria sobre este sistema que nos quiere doblegar. Y yo no tengo por qué caer ante este sistema. Yo no tengo por qué doblegarme ante este mundo. No tengo por qué obedecer a esta sociedad. Porque yo tengo victoria por Jesucristo, por su Espíritu Santo y ahora por medio de nuestra fe. Y por último, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos victoria por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, ¿no? Yo voy a hacer algunas preguntas, porque a veces creo que la gente no entiende, ¿no? A ver, son ganadores aquellos
que han conseguido dinero, posesiones, poder por 80 años y después pasarán su eternidad en el infierno. ¿Te parece que son ganadores? ¿Ah? Son ganadores el que está sometido al pecado como esclavo, es decir, está tan agarrado por el pecado que está obligado a pecar de las formas más variadas. Y él puede decir que se siente libre. Cuando es un vil esclavo, ¿ese es ser victorioso? ¿Es un ganador aquel que obedece al diablo y a sus impulsos? ¿Es un ganador aquel que es manipulado y que es guiado como corderito por una sociedad podrida? ¿Es un ganador? No. ¿Quiénes son realmente los ganadores? Aquellos que han encontrado la libertad en Cristo para enfrentarse a este mundo y salir vencedores. Por eso Cristo dice, yo he vencido al mundo. Vamos terminando. Jesús, cuando dijo esto, ¿no?, dijo que Él había vencido al mundo. Y cuando yo me aferro a Cristo, entonces, por esa simbiosis, por ese unirme a Cristo, es que yo recibo su victoria. Pero no es porque yo sea un campeón, o yo sea un héroe, o yo sea como algún falso apóstol dijo por ahí, que somos dioses. No, nosotros somos polvo, dice la tierra. Nuestra victoria es en Cristo. Solo en Cristo tenemos la victoria. Es Él el vencedor. Y esto es importante para que no se dejen engañar, porque hay tantas iglesias ahora que están tratando de agrandar, enaltecer al ser humano. Y le dicen a los creyentes, tú eres un campeón, tú eres un héroe, tú eres lo máximo, tú eres lo especial, ¿no? Dios te ha dado a ti el poder está en tu boca. Mentira. El poder siempre es de Dios. Y la victoria siempre es de Dios. Y yo tengo el poder, o yo tengo la victoria de Dios, en la medida que tenga una relación personal con Dios. Solo Él puede transmitirla. Y para terminar, estamos hablando de Jesús cuando dijo, yo he vencido al mundo. La pregunta es la siguiente. Si Jesús venció al mundo, ¿por qué parece como que la maldad va ganando? Si Jesús venció al mundo, ¿por qué parece como que el mundo actual está en una vorágine de caída, de corrupción, de deterioro moral? ¿Por qué? Porque lo importante es ganar la guerra y no las batallas. Así que tenemos que ver quién es el que va a ganar al final. Quiero que leamos algunos textos de Apocalipsis. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, está hablando de Jesucristo, estos son nombres de Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 6:2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y por último, en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, nos dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, etcétera, etcétera. Al final, Jesucristo es el gran. Cuando Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo, también nos estaba diciendo que al final de todo, Él sería el gran vencedor. Así que lo que estamos viendo ahora en esta sociedad es un montón de gente engañada que está viviendo sus 15 minutos de gloria. Así es. Toda esta gente que está asesinando niños por medio del aborto, toda esta gente que está promoviendo el asesinato de niños, toda esta gente que está promoviendo la corrupción de los niños en las escuelas desde muy niños, enseñándoles lo de identidad de género, confundiendo la cabeza de esos niños. Toda esta gente que cree que ser adúltero y fornicario es una expresión de amor, todos ellos que están en este camino de deterioro moral, lo que está pasando es que están viviendo sus 15 minutos de gloria. Ellos creen que están ganando la batalla, pero Jesucristo vendrá por segunda vez. Y cuando Jesucristo venga como vencedor, como Señor de señores, como Rey de reyes, toda esta gentuza tendrá que arrodillarse, humillarse y recibirá el pago por sus obras. Jesucristo al final siempre será vencedor. Así que tú eres creyente, levanta la cabeza. El ser hijo de Dios, el pertenecer al pueblo de Cristo, no te hace derrotado, no te hace una persona que tenga que avergonzarse de su fe, al revés, te hace parte del equipo ganador. Vamos ahora. Señor, gracias por esta palabra, por este estudio. Ten misericordia de nosotros y guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y nos vemos el próximo miércoles para continuar nuestros estudios del Evangelio de Juan.